Muy buenos días, estimados alumnos. Como ya saben o debieran saber, ayer a última hora, bastante tarde, llegó una comunicación de rectoría indicando que con motivo del Frente de Mal Tiempo, las clases se iban a hacer en forma telemática el día de hoy. Hoy día nos corresponde ver la clase sesión número 3. Como ustedes ya saben, está disponible en campus virtual. De todas maneras, buenos días, Sebastián, gracias por el saludo. De todas maneras, les envié un correo donde está la copia de la clase, el material complementario y el video que está en campus virtual que corresponde al modelo de la FPP explicado con un grado un poquito mayor de detalle, que me parece importante que lo vean porque hoy día en la clase vamos a ver la aplicación práctica del modelo de la FPP. Entonces vamos a empezar por abrir la presentación de la clase número 3 en este momento. Vamos a proceder a compartir pantalla en este momento. ¿Me podrían confirmar si están viendo la portada de la presentación en este momento? Sí se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Lo que vamos a ver hoy día entonces es la sesión número 3 y en particular la sesión número 3 está dedicada completamente al tema de los beneficios del intercambio comercial. Cuando hablamos de intercambio comercial, nos estamos refiriendo en forma genérica al intercambio que puede ser entre vecinos, pero en particular le vamos a dar una mayor importancia al intercambio internacional. Entonces, para eso vamos a ver un sencillo ejemplo. Casi todos los ejemplos que ustedes van a ver sobre esta materia son bastante parecidos, así que el ejemplo numérico que vamos a ver es prácticamente igual a los ejemplos que ustedes puedan ver en cualquier otro momento. Entonces se trata de lo siguiente. Tenemos eh, un- una sociedad donde existen dos agentes económicos, que le vamos a dar el nombre de el campesino y el ganadero. Y ambos producen dos bienes que son papas y carne. Ahora, la eficiencia de productividad de ambos es distinta. Y eso es lo que vamos a analizar, sus capacidades de producción, sus eficiencias de producción, y vamos a ver cómo se puede equilibrar de alguna forma que sea óptimo para la sociedad
estas diferencias en la capacidad y en la eficiencia productiva. Entonces, para este sencillo ejemplo, vamos a suponer que tenemos un agente económico llamado el campesino, un agente económico llamado el ganadero, y que ambos trabajan la misma cantidad de horas al día. Trabajan 8 horas diarias. Y en las tablas que ustedes ven a continuación, la primera tabla que vamos a analizar es la tabla que dice la cantidad de recursos que se requiere para producir, en el caso del campesino y en el caso del ganadero. Veamos la primera línea que se refiere al campesino. Ambos producen dos bienes que son la carne y las papas, y toda esta tabla se refiere a producción física de 1 kilo del bien, es decir, cuántos recursos necesita el campesino para producir 1 kilo de carne o bien 1 kilo de papas. Y la tabla, la información que entrega es la cantidad de minutos necesarias para que el campesino pueda producir 1 kilo de carne y 1 kilo de papas. Entonces la tabla nos dice, el señor campesino necesita 60 minutos para producir 1 kilo de carne y necesita 15 minutos para producir 1 kilo de papas. A continuación, aparece la información del ganadero. En el caso del ganadero, la tabla nos indica que el señor ganadero necesita 20 minutos para producir el mismo kilo de carne que hace el campesino, pero el campesino le toma 60 minutos, el ganadero solo 20. Ojo ahí con esa diferencia que es importante. Y en el caso de las papas, el ganadero necesita solamente 10 minutos de tiempo para producir 1 kilo de papas, en comparación al campesino que requiere 15 minutos para producir el mismo kilo de papas. Esa es la tabla número uno. Y como les digo, este es un ejercicio muy típico. Casi todos los ejercicios de esta materia son más o menos parecidos. Y de hecho, estos ejercicios están tomados de los ejercicios tradicionales con los que se planteó esta teoría, que se llama las ventajas comparativas, que lo vamos a ver en un momento más, teoría que tiene apenas la friolera de 200 años de antigüedad. Y los ejemplos, la verdad, es que no han cambiado. Veamos qué es lo que dice la tabla número 2. La tabla número 2 se refiere a la cantidad de bienes medidos en kilos físicos en un día con una jornada laboral de 8 horas. Entonces, acá simplemente esta tabla se deduce de la tabla número uno. Si sabemos que un campesino se demora 60 minutos en hacer 1 kilo de carne, 60 minutos es 1 hora. Y por lo tanto, si trabaja 8 horas y demora 1 hora en hacer 1 kilo, en las 8 horas va a producir 8 kilos, que es lo que indica la tabla. Parece que tengo una pregunta. Me pareció como que tenía, o no sé si alguien hizo alguna pregunta y se borró. Bueno, después seguimos con el campesino en términos de la producción de papas. Como el campesino requiere 15 minutos, en 1 hora le alcanza para hacer 4 kilos. 60 dividido por 15 son 4, es decir, hace 4 kilos de papa por hora. Y como el enunciado nos dice que se trabajan 8 horas diarias, puede hacer 32 kilos en un día de trabajo en una jornada de 8 horas. Después hacemos el mismo ejercicio con el ganadero. El ganadero requiere 20 minutos para producir 1 kilo de carne, es decir, en 1 hora podrá producir 3 kilos de carne. El ganadero entonces tiene una velocidad
de producción de carne, una eficiencia de producción de carne de 3 kilos por hora, y en un día, con una jornada laboral de 8 sería 8 por 3 24, que es lo que aparece en la tabla número 2. El ganadero entonces en una jornada de 8 horas produce 24 kilos de carne. Y por último, el ganadero requiere 10 minutos para producir un kilo de papas y 10 minutos cabe 6 veces en una hora, por lo tanto, el ganadero es capaz de hacer 6 kilos por hora de papas y nuevamente en una jornada de 8 horas, eso significa que alcanza a producir 48 kilos de papas en el día. Entonces vuelvo a repetir. Este tipo de ejercicio es el ejercicio típico que ustedes van a ver con alta probabilidad en el control 3, en que se entrega una tabla de estas características. El error más típico que se produce cuando hacen este ejercicio por primera vez es no fijarse bien en las unidades. Si ustedes se fijan en la tabla número 1, las unidades son minutos, o podrían ser horas, da lo mismo, pero el tema es que la unidad es tiempo. ¿Cuánto tiempo se requiere para producir una unidad física del bien? Pero hay veces que esta tabla se presenta en términos de producción física por unidad de tiempo. Es decir, en vez de colocar 60 minutos, podemos poner la tabla que sería exactamente equivalente y decir en el caso del campesino 1 kilo por hora de carne y 4 kilos por hora de papas. Entonces son dos formas equivalentes de presentarla, pero tienen que tener obviamente cuidado de leer bien el enunciado. Si se les presenta una tabla, fijarse bien en las unidades. Una de las cosas mínimas que se espera de un ingeniero, y sobre todo un ingeniero de la USACH, es que sepa ocupar bien la unidad que corresponde. Entonces no puede estar confundiendo unidades de tiempo, minutos u horas, con unidades físicas, que serían kilos o alguna otra unidad. Bueno, ahora con esta información vamos a construir la frontera de posibilidades de producción del campesino y del ganadero, porque ya sabemos en la tabla número 2 la producción máxima que se puede alcanzar en cualquiera de los dos casos. En el caso del campesino puede ser por jornada diaria un máximo de 8 kilos de carne y un máximo de 32 kilos de papa. Y en el caso del ganadero, un máximo de 24 kilos de carne y 48 kilos de papa. Con eso entonces vamos a hacer la FPP. Entonces lo que tenemos a la izquierda es la frontera posibilidad de producción del campesino y la frontera de posibilidad del ganadero. Antes de comenzar a analizar en detalle este ejemplo, con la información que tenemos hasta el momento, ¿quién dirían ustedes que tiene una mayor capacidad de producción? El ganadero. El ganadero, obviamente. Espera un segundo, parece que tengo un problema con mi volumen acá. Efectivamente, el ganadero tiene una capacidad de producción mucho mayor y de hecho vamos a hacer un pequeño agregado acá. He perdido la costumbre de usar el Zoom. Acá tenemos las líneas.
Esta línea, pueden ver la línea que acabo de colocar en el gráfico del ganadero. Sí, La línea que acabo de colocar en el gráfico del ganadero es la FPP del campesino. Lo que ocurre es que por un problema de escala, ambas FPP se ven iguales. Pero si junto las dos en un mismo gráfico, ahí queda claramente establecido que la capacidad del ganadero es muchísimo mayor que la del campesino. Entonces, lo que decimos en este caso, en primer lugar, es que el ganadero tiene una capacidad de producción mucho mayor o sea, el ganadero, una capacidad de producción mucho mayor que el campesino y además es más eficiente. Y aquí vamos a introducir entonces el concepto de lo que le vamos a dar el nombre de las ventajas. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, lo que hay que pensar inicialmente es que pensemos que el ganadero y el campesino son como dos regiones, como dos países distintos. Si tú como país no tienes un comercio con tus vecinos, eso quiere decir que lo que tú puedes consumir es solamente y exactamente lo que puedes producir. Es decir, si es que nosotros no traemos café de Brasil y de Colombia, y en Chile no se da el café, no podemos consumir café. Si es que en Chile no fabricamos computadores y teléfonos celulares, no podremos utilizar teléfonos celulares. Si es que en nuestro país no se producen piñas y plátanos, no podemos comer al almuerzo piñas y plátanos porque no tenemos. Cuando no existe el comercio, el intercambio, eso quiere decir que lo que yo puedo consumir tiene que ser necesariamente lo que yo puedo producir. Entonces, eso lo podríamos anotar de la siguiente manera. En este caso, producción es igual a consumo cuando hay autarquía. Entonces, ese es un concepto básico. Si no tengo algún tipo de intercambio con los vecinos, necesariamente se produce entonces la igualdad por definición de producción es igual a consumo. Porque si no le puedo comprar a los vecinos, ¿de dónde voy a consumir algo si es que no lo produzco yo mismo? Ignacio dice, tendría una ventaja absoluta. Exactamente, gracias por el aporte, Ignacio. Sí, parece que lo pusiste como mensaje directo, por eso que no me aparecía en el chat, pero es muy correcto. Esto le vamos a dar el nombre ventaja absoluta, pero ya en un momento más vamos a definir lo que es el tema de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. ¿Alguien me podría decir cuál es la definición de autarquía? De que son buenos para buscar la información en sus celulares o en sus dispositivos electrónicos. Pues este concepto nos sale
explícito en la clase, pero tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Qué me podría dar? Ah, profesor, ¿Sí? así la definición de autarquía es política de un Estado que intenta abastecerse con sus propios recursos. Exactamente. Perdón, ¿quién habla? Vicente, Muchas gracias, Vicente. Bueno, como explica muy correctamente Vicente, el concepto de autarquía se refiere a un país, una sociedad, una región que pretende ser autosuficiente y por lo tanto no tiene intercambio con sus vecinos. Es decir, sería una economía absolutamente cerrada. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de autarquía actualmente? ¿Un país que viva la autarquía? ¿A alguien se le ocurre algún país en el mundo o alguna región que exista la autarquía absoluta? no se me ocurre ninguna, no exista nada de comercio. Bueno, gracias Vicente, en realidad es una muy buena respuesta porque deberíamos decir que autarquía absoluta probablemente no exista ningún país ni región en el mundo. Sí hay algunos países que son, por diversas razones, muy cerrados al intercambio y al comercio internacional y tenemos algunos ejemplos y más que nada por razones de tipo político como son Corea del Norte y Cuba probablemente. Pero aún así estos países no están cerrados al comercio. Lo que pasa es que tienen un comercio muy limitado en relación al resto de los países del mundo que son más abiertos. Entonces ahora vamos a analizar el concepto de las ventajas, ventajas absolutas y ventajas comparativas. Vamos a borrar acá. Entonces, la ventaja absoluta es un concepto que se refiere a la mayor capacidad productiva en unidades físicas o en forma equivalente a la mayor eficiencia de producción. Es decir, tengo dos formas en que puedo llegar a medir la ventaja absoluta. Una mayor cantidad de bienes producidos con igual cantidad de recursos, o bien, dado un cierto nivel de producción, una menor utilización de recursos. En último término, lo que estamos hablando es de la eficiencia. Vamos a volver un momento voy a retroceder a la, me quedo pegado esto. En la tabla se ve claramente que el ganadero produce mayor cantidad de carne y mayor cantidad de papas en un día de trabajo. Entonces tiene una ventaja absoluta porque tiene una capacidad de producción mayor. Eso es lo que se ve en la tabla número 2. Pero si vemos en la tabla número uno, lo medimos en términos de eficiencia productiva, es decir, para producir la misma cantidad ocupa menos recursos. El ganadero ocupa 20 minutos de trabajo, mientras que el campesino ocupa 60. Y el ganadero ocupa 10 minutos de trabajo para hacer un kilo de papas, mientras que el campesino ocupa 15. Entonces, de esa manera, nosotros decimos que el ganadero tiene la ventaja absoluta en producción de papas y la ventaja absoluta en la producción de carne. Pero por otro lado, existe un concepto que se llama la ventaja comparativa. Entonces, la diferencia es que la ventaja absoluta se refiere a una comparación midiendo la capacidad productiva en unidades físicas, que en este caso son kilos, o bien la eficiencia productiva medida en la cantidad de recursos, es decir, cuántos trabajadores necesito o cuántas horas o minutos de trabajo necesito. Entonces, en ambas medidas el ganadero es mejor. Eso es la ventaja absoluta. Y de hecho, ahí hay un punto que es sumamente relevante y que es algo que típicamente nosotros preguntamos en el primer control, una pregunta del estilo de, ¿puede una sociedad, un agente económico
tener ventaja absoluta en todo? Y la respuesta es sí, sí puede. Un agente económico puede tener ventaja absoluta, es decir, ser más eficiente en todo lo que produce. Por ejemplo, si nosotros comparáramos nuestro país, que está en un nivel de desarrollo intermedio alto, mayor que la gran mayoría de los países de Latinoamérica, si nos comparamos a nivel regional, pero menor que la mayoría de los países de Europa, si nos comparamos a nivel de los países desarrollados. Si nos comparamos con un país, por ejemplo, como Suiza o Alemania, es muy probable que Suiza o Alemania sean más eficientes en la producción de casi todos los bienes en comparación con Chile. Es decir, podríamos decir que Suiza tiene ventaja absoluta sobre Chile en prácticamente casi todos los bienes que se puedan producir. Pero el problema que tiene la ventaja absoluta es que si un país es más ineficiente, pareciera entonces que no tiene ningún sentido el intercambio comercial y solamente los países eficientes se podrían beneficiar. Pero la verdad es que eso no es así. Y eso se deduce del concepto de ventaja comparativa, en que en vez de tomar el costo de producción directamente, lo que hacemos es tomar el costo de oportunidad. Entonces, por eso que ahora es importante y por eso que les mandé el video que aparece en campus virtual, que corresponde a la clase pasada, pero tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la utilización del costo de oportunidad para comparar eficiencia, pero vamos a comparar ahora una eficiencia relativa. Entonces, el costo de oportunidad lo vamos a ver directamente del gráfico y en el fondo el costo de oportunidad es la pendiente del gráfico. En el caso del campesino, que pasa de 8 kilos de carne a 32 kilos de papa. Si ustedes se fijan, ahí está en la relación de 1 a 4. Y el ganadero, que pasa de 24 kilos de carne a 48 kilos de papa, es decir, van de la relación de 1 a 2. Entonces, de esa manera, el campesino, por cada kilo de carne, deja de producir 4 kilos de papas. Entonces, el costo de oportunidad de producir 1 kilo de carne es dejar de producir 4 kilos de papas. Eso es su pérdida. Entonces, cada vez que el señor campesino dice, vamos a aumentar la producción de carne en 1 kilo, para aumentar la producción de carne en 1 kilo, el campesino tiene que dejar de producir 4 kilos de papas. Pero aquí viene lo interesante, que es la simetría de este concepto. Esto funciona exactamente igual para los dos lados. Si lo que yo quiero es aumentar la producción de papas, me muevo en el sentido inverso y por lo tanto, por cada kilo de papas, lo que estoy perdiendo es la producción de 1/4 kilo de carne, porque la relación de equivalencia en términos de costo de producción física es de 1 kilo de carne por cada 4 kilos de papas. En el caso del ganadero, la relación era de 1 a 2. Por lo tanto, para producir 1 kilo de carne, necesito perder de producir 2 kilos de papas. Vamos a volver al gráfico. Vemos acá que el ganadero parte con un máximo de 24 kilos de carne y puede llegar a producir 48 kilos de papas. Es decir, en el caso del campesino, la relación es de 1 a 4 y en el caso del ganadero, la relación es de 1 a 2. Y nuevamente, si en el caso del ganadero yo quiero ver la producción y costo-oportunidad de producir papas, nos movemos en el sentido inverso. Entonces, si para 1 kilo de carne necesito perder la producción de 2 kilos de papas, si me muevo a la inversa,
para producir un kilo de papas, pierdo de producir medio kilo de carne. A estas alturas, como buenos ingenieros o futuros ingenieros se habrán dado cuenta la simple relación aritmética que existe entre los costos de oportunidad de cada agente. ¿Alguien me podría decir qué relación aritmética existe? Parece ser que está bastante evidente. ¿Quién me podría decir cuál es la relación entre el costo de oportunidad de un producto versus el otro, en el caso del campesino, y lo mismo en el caso del ganadero? ¿Cómo se llama la relación aritmética que se ve directamente de la tabla? No me acuerdo el nombre, pero se, sería la potencia de un menos uno. Claro, exactamente. Elevado a menos uno, es decir, lo que estamos hablando acá, que se ve claramente que el costo de oportunidad de un producto es exactamente el inverso del otro. Es decir, si uno es 4, el otro producto es un cuarto. Si uno es 2, el otro producto es un medio. Entonces vemos que, bueno, además eso nos permite ver rápidamente si típicamente se les pide hacer un ejercicio de calcular la matriz de costo-oportunidad. Si no les da el inverso, quiere decir que en algún momento cometieron algún error aritmético. O sea, si este es 5, el otro es un quinto. Si este es 10, el otro es un décimo. Entonces ahí aparece algo interesante también, y lo interesante es que habíamos dicho que la ventaja absoluta puede ser, y de hecho ocurre, que un país, que una sociedad, que una región tenga ventaja absoluta en todo lo que hace en relación a su vecino. Pero lo que nunca puede ser, por definición, es que un país tenga ventaja comparativa en todo lo que hace. Y por una razón muy simple. Cuando su costo de oportunidad es muy bajo en algún producto, necesariamente tiene que ser muy alto en el otro producto, porque como uno es el inverso del otro, entonces si en un producto tiene un costo de oportunidad muy pequeñito, en el otro necesariamente tendrá que tener un costo de oportunidad muy alto. Entonces ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. En el caso de la carne, ¿quién tiene el costo de oportunidad y que se mide, o sea, perdón, quién tiene la ventaja comparativa que se mide por el costo de oportunidad más bajo? ¿Quién tiene el costo de oportunidad más bajo para producir carne entre el campesino y el ganadero? ¿Qué es lo que se ve en la tabla? ¿Cuál de los dos tiene un costo de oportunidad más bajo para producir un kilo de carne? ¿Cuál será menor? ¿4 kilos de papa o 2 kilos de papa? ¿Cuál es menor? El ganadero. Muy bien. Bueno, por lo menos tienen alguna alternativa, tienen un 50% acertar, si no están El muy seguros. ganadero, profe. Vamos a anotar acá el ganadero. ¿Por qué el ganadero tiene la ventaja comparativa? Porque su costo de oportunidad es menor. La ventaja comparativa se define de esa forma: ¿quién tiene el menor costo de oportunidad? Entonces, para producir carne, la ventaja comparativa la tiene el ganadero. Hagamos el mismo ejercicio para la producción de papas. ¿Quién tiene el costo de oportunidad más bajo para producir papas? Tenemos un cuarto y un medio. ¿Cuál será menor?
El campesino. El campesino, claramente, lo vamos a anotar acá nuevamente. Entonces lo que ocurre acá es que, a diferencia del ejemplo anterior, cuando analizamos la ventaja absoluta, y en la que el ganadero tenía ventaja absoluta en todo lo que se produce, acá la ventaja comparativa es para el ganadero en la carne, pero es para el campesino en las papas. Y eso tiene que ver con la eficiencia de producción absoluta y con la eficiencia de producción relativa. Es decir, el ganadero produce más papas y más carne, pero si nosotros comparamos la producción, vemos que su capacidad de producción es muchísimo mayor en términos comparativos al hacer carne que al hacer papas. Y para eso vamos a volver a la tabla anterior. Entonces veamos esta tabla y la tabla número 2. Entonces fijémonos en lo siguiente. El ganadero tiene mayor producción tanto de carne como de papas en relación al campesino. Pero fijémonos en lo siguiente. En términos de carne, el, el ganadero produce 3 veces la cantidad de carne del campesino, es decir, es 3 veces más productivo. Sin embargo, en la cantidad de papas, el, el ganadero produce ni siquiera el doble. En este caso estamos hablando de un 50% más. Es decir, si bien el ganadero tiene mayor productividad en el caso de la carne y de las papas, es mucho más productivo en términos comparativos en hacer carne que en hacer papas. Y para eso les voy a poner un ejemplo que yo hice el semestre pasado, pero por razones que ustedes van a entender, eh, puede ser que algunos lo consideren incorrecto ahora. Y el ejemplo decía lo siguiente: para entender intuitivamente el concepto de la ventaja absoluta y ventaja comparativa, pensemos en un equipo de fútbol que tiene la ventaja absoluta sobre cualquier otro equipo de fútbol que exista en Chile. Me refiero obviamente al equipo de todos, el equipo del Indio, el equipo Albo, el equipo que arrasa con todo el resto de los equipos que existen en nuestro país. Entonces decimos, Colo-Colo tiene una ventaja absoluta sobre cualquier equipo que se ponga una camiseta de fútbol en Chile. Pero ahora analicemos en particular la ventaja comparativa, porque el modelo nos dice que se puede tener ventaja absoluta sobre todos los vecinos. Entonces, en este caso, claramente el gran Colo-Colo, el único equipo chileno que ha sabido traer de vuelta la Copa Libertadores, tiene una ventaja absoluta innegable sobre cualquier equipo en Chile. Pero hagamos un ejemplo con dos equipos, Universidad de Chile y Universidad Católica, que son sus rivales más tradicionales. Entonces, la ventaja absoluta, ¿qué nos dice? Que Colo-Colo le va a ganar evidentemente a Universidad de Chile y a Universidad Católica, pero hay una diferencia. Cuando Colo-Colo juega contra Universidad de Chile, basta con que salga a la cancha, pise el pasto y ya ganó. Ni siquiera tienen que correr, ni siquiera tienen que transpirar, simplemente pisó la cancha y ya ganó. Cuando juega contra Universidad Católica, y eso quedó demostrado el sábado, debo reconocerlo que fue un traspié, pero que no se va a volver a repetir probablemente en unos 37 años más. Siempre, o casi siempre, con la excepción del sábado pasado, a Colo-Colo le va a costar un poquito más ganarle a Universidad Católica.
Es decir, a la Chile le gana por definición, es como un axioma. O sea, Colo-Colo papá, Universidad de Chile hijo, Colo-Colo gana el partido. Eso es un axioma, no requiere demostración. Pero al momento de jugar contra Universidad Católica, si bien le va a ganar, iba a decir siempre, pero bueno, casi siempre, por lo que lamentablemente ocurrió recién, decimos que en este caso a Colo-Colo le cuesta un poco más. Tiene que hacer un pequeño esfuerzo, tienen que trotar, incluso correr en algún momento, y finalmente, siempre o casi siempre, Colo-Colo le va a ganar a la Universidad Católica, pero le va a costar un poco más. Entonces, en términos de eficiencia, futbolera en este caso, Colo-Colo es mucho más eficiente en comparación a Universidad de Chile que en comparación a Universidad Católica. Entonces podríamos decir que Colo-Colo tiene la ventaja comparativa contra Universidad de Chile, pero Universidad Católica tiene la ventaja comparativa en relación a Colo-Colo, cosa que quedó desgraciadamente, horriblemente y lamentablemente demostrado este sábado que pasó, cosa que, como les vuelvo a repetir, probablemente en unos 37 o 40 años de vida no vamos a volver a ver que se repita. A ver si me falte algo acá. Ya, perdón. Ya, lo que vamos a ver es qué es lo que pasa si estoy en un cierto punto de equilibrio de producción y quiero cambiar ese punto. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en términos de producción. Entonces, supongamos que el campesino está en un nivel donde está produciendo 3 kilos de carne y 20 kilos de papas. Y el ganadero está en un nivel de producción de 6 kilos de carne y 36 kilos de papa. Es decir, es un punto cualquiera de la FPP. Entonces, pasa lo siguiente. El ganadero tiene una ventaja comparativa en producción de carne. Entonces, el modelo de eficiencia productiva que fue propuesto por David Ricardo, las ventajas comparativas, como ustedes recordarán, en el año 1817. Entonces, lo que dice este modelo es que los países debieran especializarse en aquello que hacen bien en términos de ventajas comparativas. Por lo tanto, lo que el ganadero debiera hacer es aumentar su producción de carne, porque tiene una ventaja comparativa en relación al campesino, y de ahí hacer un intercambio con el campesino en términos de papas, porque el campesino tiene ventaja comparativa en la producción de papas. Entonces sabemos que en el caso del ganadero la relación es de 1 a 2. Por lo tanto, si el ganadero quiere aumentar 1 kilo, es decir, pasar de los 6 kilos donde está inicialmente, según muestra el enunciado, a 7, tiene que perder la producción de 2 kilos de papas. Porque recordemos que su relación de producción es de 1 a 2. Por 1 kilo de carne, 2 kilos de papa. Entonces aumenta de 6 a 7, 1 kilo de carne adicional, pierde 2 kilos de papas y por lo tanto sus 36 kilos de papas bajan a 34. Y ahora lo que va a pretender hacer es realizar un intercambio con el ganadero, o sea, el ganadero con el campesino. Pero el campesino, recuerden que la relación que tiene es de 1 a 4. Entonces vamos a decir que el campesino reduce y aumenta la producción de papas. Como están en la relación de 1 a 4, produce 1 kilo menos de carne
el campesino pasa de 3 a 2 kilos y como están en la relación de 1 a 4, eso le permite aumentar su producción de papas de 20 a 24. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que salimos de la autarquía en que la producción es igual al consumo y eso quiere decir que el campesino y el ganadero como países, como regiones, están ejerciendo una especialización en aquello que saben hacer mejor y por lo tanto esa sobreproducción la van a intercambiar con el vecino. Entonces vamos a ver cómo funciona eso y eso lo vamos a ver en la siguiente tabla. En la tabla que está arriba aparece el equilibrio que se produce inicialmente en autarquía. Vamos a anotar acá autarquía. Entonces recordemos que la situación sin comercio, autarquía o autosuficiente, significa que necesariamente lo que se consume es exactamente ni más ni menos que lo que se produce, sino de dónde voy de dónde voy a sacar bienes, solamente lo que yo puedo producir es lo que yo puedo consumir. Entonces aparece la tabla inicial, que es la que nos entrega el enunciado anterior, de la situación donde se encontraba el campesino y el ganadero. El campesino estaba produciendo 3 kilos de carne y 20 kilos de papa, y por lo tanto su consumo es exactamente igual. Es igual por definición, porque no le queda otra opción. Si hay autarquía, lo que consume es solamente lo que produce. Y el ganadero igual. El enunciado anterior nos decía que estaba produciendo 6 kilos de carne, 36 de papas, y por lo tanto su consumo va a ser exactamente el mismo. Entonces tenemos una situación de autarquía donde la producción es igual al comercio, pero ahora vamos a ver una situación donde sí hay comercio y donde la producción ya no es igual al consumo. Entonces, en el caso del campesino, aumentó la producción de papas en 4 kilos, de 20 a 24, como aparece en la tabla inferior, pero eso significa que esos 4 kilos adicionales de papa se convirtieron en 1 kilo menos de producción de carne. Y por otro lado, el ganadero aumentó su producción de carne de 6 a 7, pero eso le significó perder 2 kilos de papas y su producción de papas bajó de 34 a, o sea, de 36 a 34. Y ahora vamos a suponer que el ganadero le vende esta carne esta carne al campesino. Entonces, por lo tanto, el campesino tiene los 2 kilos de producción más 1 kilo de carne que le vendió el ganadero. Y por lo tanto, su consumo va a ser de 3, como aparece al lado derecho de la tabla. Pero se lo tiene que pagar con algo. ¿Y con qué se lo va a pagar? Con papas. ¿Y qué decidió el campesino? Decir, bueno, este kilo de carne a mí me cuesta 4 kilos. De esos 4 kilos, yo se lo voy a comprar con 3 kilos de papas, que me sale más barato que hacerlo yo mismo, al ganadero. Entonces, por lo tanto, el campesino está dispuesto a entregarle 3 kilos de papa al ganadero. Por lo tanto, como tenía 24, entregó 3, quedó en 21. Por otro lado, el ganadero tenía una producción de 7 kilos de carne, le entregó 1 kilo al campesino, quedó en 6. Tenía una producción de 34 kilos de papa,
y recibió en pago 3 kilos adicionales y quedó en 37. Y aquí viene la magia de esto. Vamos a... Esto permaneció invariable, el consumo global de carne, pero fíjense lo que ocurrió acá. La producción global de papas y el consumo aumentó. Pero lo interesante es que aumentó sin que se ocuparan más recursos. Es decir, estamos ocupando la misma cantidad de trabajadores, la misma tecnología, la misma cantidad de horas trabajadas, y sin embargo la producción global y el consumo global aumentó. Y ese es el punto interesante de las ventajas del comercio. Es decir, simplemente con una reasignación de recursos puedo aumentar la capacidad de consumo en forma global. Entonces, si ustedes se fijan, normalmente se tiende en forma intuitiva, y en forma intuitiva por la gente que nunca ha estudiado conceptos económicos básicos, a pensar que en los negocios comerciales hay una persona que gana y una persona que pierde. Normalmente se tiende a pensar de esa manera. Y eso también se menciona en el caso del comercio internacional. Por eso que existe las teorías del proteccionismo, que dicen que el comercio internacional beneficia a los grandes países ricos y perjudica a los países pobres, que, bueno, entre paréntesis, eso lo vamos a analizar en la próxima sesión. Pero lo que nos muestra este modelo, y que ya tiene más de 200 años de antigüedad y que la práctica ha demostrado que funciona y ya nadie se atrevería a ponerlo en discusión, es que la simple reasignación de las capacidades productivas puede mejorar la situación de todos. Es decir, en este caso, el campesino aumentó su consumo, el de carne quedó igual y el de papas aumentó de 20 a 21. Por lo tanto, su consumo global mejoró y aumentó. El ganadero mantuvo su consumo de carne, pero aumentó su consumo de papas de 36 a 37. Es decir, ambos aumentaron su nivel de consumo. Y de acuerdo a los principios básicos del profesor Gregory Mankiw, el bienestar de un país se mide no por la cantidad de dinero que tenga ese país, sino que por la capacidad de producción y de consumo. Entonces, en este caso, solamente por la reasignación de recursos mejoró el bienestar de la región del campesino y mejoró el bienestar de la región del ganadero. Esa es la gracia y esa es la magia de las ventajas comparativas. Y eso es lo que demuestra que en el fondo no importa, y de hecho así es en la práctica, de que un país sea ineficiente y tenga un vecino mucho más eficiente y que a priori uno diría, bueno, ¿qué le puedo ofrecer yo? ¿Qué puedo vender si este otro país es mucho más eficiente? Entonces pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos un médico neurocirujano de gran prestigio que tiene una consulta particular y que cobra, no sé, por decir algo, 100.000 pesos por la consulta. Y además ese médico tiene un asistente que es el que contesta el teléfono, atiende a las personas que llegan, registra las fichas médicas, ve el calendario, recibe la correspondencia, hace todo el trabajo administrativo en la consulta de este médico. Pero
Resulta que este médico, además de ser un brillante neurocirujano, también es sumamente eficiente en el uso de la tecnología. Y si nosotros medimos la rapidez y la eficiencia con el que este médico neurocirujano ocupa el computador, contesta el teléfono, ocupa el calendario, vemos que es muchísimo más rápido y eficiente que su propio asistente. Es decir, el neurocirujano es capaz de atender mejor el teléfono que el asistente, es capaz de llevar el calendario mucho mejor, es capaz de ingresar las fichas médicas al computador mucho más rápido y de mejor forma que el asistente. Entonces, en ese caso decimos que el médico neurocirujano tiene una ventaja absoluta en todas las actividades con respecto al asistente. Pero la pregunta es, y aquí ya nos vamos, salimos de la teoría y vamos a lo práctico. ¿Eso significa que ese neurocirujano debiera deshacerse de este asistente y hacer todo el trabajo él, ya que hace la tarea administrativa mucho mejor que su asistente? Y aquí vamos al mundo real ya, porque eso efectivamente puede pasar y de hecho pasa. Si ese médico neurocirujano les pidiera una recomendación, ¿ustedes le recomendarían que dejara fuera al asistente e hiciera todo el trabajo administrativo él mismo, dado que lo hace mejor que el asistente? Mm, No, no se lo recomiendo. ¿Y por qué no lo recomendarías? Si es mucho más Porque, eficiente el médico. porque, por ejemplo, el asistente no es neurocirujano y tú sí, po. Entonces, y puedes ganar más como neurocirujano posiblemente. Exactamente, ese es el punto relevante. Muchas gracias, Vicente. Resulta que el médico, en términos absolutos, es mucho más eficiente que el asistente, pero el costo de oportunidad de una hora que pierda el médico en hacer trabajo administrativo es muchísimo más caro que el costo de oportunidad que tiene una hora del asistente. Porque cada vez que se dedique a hacer una hora de trabajo administrativo el, el médico neurocirujano, a lo mejor podría haber atendido 3 o 4 clientes, es decir, 300 o 400 mil pesos. Es decir, con 2 o 3 horas al mes que dedique a trabajo administrativo, ya pagó lo que le cuesta un asistente. Y por lo tanto, si dedica una hora a trabajo administrativo, va a perder una cantidad de dinero que es muchísimo mayor que lo que le saldría tener contratado 3 o 4 asistentes. Entonces, pese a que el asistente es más ineficiente que el médico, finalmente el hecho de tener un asistente en esa posición hace que ambos salgan ganando, simplemente por reasignación de recursos. Esa es la magia entonces de lo que decíamos, las ventajas comparativas. Vamos a borrar esto acá. Ahora, en el ejemplo anterior, parece que me salté algo. En el ejemplo anterior habíamos asumido, pero lo saqué de la manga, no di ninguna explicación, cuál es el precio del comercio. Es decir, el ganadero aumenta su producción de carne con el motivo de que de venderla. Y el campesino aumenta su producción de papas con motivo de venderla. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque el ganadero, después de un análisis que acabamos de ver, descubrió que tiene ventajas comparativas para producir carne. Por lo tanto, lo que le conviene es especializarse en producir carne y producir más allá de lo que requiere para su consumo, y el excedente de producción
lo va a vender. En términos de comercio internacional, a eso lo llamamos una exportación. El campesino descubrió, haciendo el mismo análisis, que tiene ventajas comparativas para producir papas. Por lo tanto, decide aumentar su producción de papas y el excedente, con respecto a lo que requiere para su consumo, lo va a comercializar también en forma de exportación. Por lo tanto, el ganadero lo que va a hacer es exportar carne y al mismo tiempo va a importar papas. Y el campesino todo lo contrario. El campesino va a exportar papas y va a importar carne. Ahora el punto es, ¿cuál es el precio que van a acordar? Entonces, la regla es bien simple. Nadie va a pagar por un producto más allá de su costo de oportunidad. Es decir, si a mí como campesino cada kilo de carne me cuesta 4 kilos de papas, yo no voy a pagar más de 4 kilos, porque voy a comprar en 5 kilos algo que a mí me cuesta producir 4. Entonces, eh, el precio de la carne no puede ser mayor que 4, porque si no el campesino simplemente no la va a vender. ¿Por qué va a pagar 5 por algo que a mí me cuesta 4? No tiene sentido. Pero ahora miremos qué es lo que pasa con el ganadero. Al ganadero le cuesta producir cada kilo de carne 2 kilos de papa, pero el que vende, recordemos que siempre lo que quiere hacer es vender al precio más alto posible, y el que compra lo que quiere hacer es comprar el precio más bajo posible. Entonces ya tenemos claro que al campesino que le cuesta 4 kilos de papa, cada kilo de carne, nunca va a pagar más de 4. Pero el ganadero, que le significa un costo de producción de 2 kilos de papa, en términos de costo-oportunidad, no va a estar dispuesto a venderlo por menos de 2, porque dice, ¿para qué voy a vender en 1 kilo algo que a mí me costó 2? Estoy perdiendo plata. En ese caso, mejor me lo como yo mismo, no lo vendo. Y eso nos da un rango, es decir, nosotros no sabemos cuál va a ser finalmente el precio de equilibrio. El modelo no nos permite predecir, pero sí lo que nos permite es saber el rango. Y eso lo vamos a ver en esta tabla a continuación. En términos de el precio de la carne, en términos de kilos de papas. Entonces, por el análisis que acabamos de hacer, ya sabemos que el, el campesino no va a pagar más de 4 kilos de papas, porque si a él le cuesta 4, ¿por qué va a pagar 5? Dice, mejor la hago yo mismo. Entonces, eso nos va a dar el nivel máximo, la cota superior. Pero por otro lado, el ganadero, que es el que va a vender la carne, esa carne tuvo un costo de producción medido en costo de oportunidad de 2 kilos, por lo tanto, en ningún caso lo va a vender en menos de 2 kilos de papa, porque si no, ¿para qué lo vendo? Si algo que me salió 2, no lo voy a vender en 1. Mejor yo mismo me la como. Entonces, ahí tenemos una cota inferior. Recordemos que el exportador, el vendedor, el que vende, quiere vender al precio más alto posible y el comprador o el importador quiere pagar el precio más bajo posible. Entonces, nuevamente, este modelo no nos permite predecir cuál es el precio, pero sí nos permite predecir dónde, dónde va a estar el rango. Y el rango viene dado por los costos de oportunidad de ambos agentes económicos. Entonces nos va a dar la cota más alta y la cota más baja. En este caso, 4 kilos, que es el costo de oportunidad del campesino, que es la cota superior, y 2 kilos, que es el costo de oportunidad del ganadero, que es la cota inferior. Por lo tanto, el precio internacional de intercambio tiene que estar en equilibrio en algún punto intermedio. ¿Cuál es ese punto? No lo sabemos.
depende de las negociaciones que tengan entre el ganadero y el campesino. Lo que sí sabemos es que va a estar en una zona intermedia, porque mientras más se acerque a 4, menos interés va a tener el campesino en hacer en esa transacción. Y mientras más se acerque a 2, menos interés va a tener el ganadero en hacer la transacción. Entonces, para que el comercio ocurra, tenemos que estar en una zona intermedia. Y aquí aparece en cuánto aumentaría el consumo de papas finalmente dependiendo del precio. Si el precio de la carne se transa a 4 kilos de papa por kilo de carne, el ganadero se llevó todo el excedente comercial completo y por lo tanto, si bien la producción global aumentó en 2 kilos de papa, esa ganancia por comercio se la llevó el ganadero por completo. ¿En cuánto aumentó su consumo el campesino? En cero. ¿Qué interés tendría el campesino en entrar en ese intercambio? Ninguno. Entonces probablemente nunca vamos a llegar a esa cota superior. Pero vámonos al extremo de abajo. Supongamos que el precio de equilibrio llega a ser de 2 kilos de papa por kilo de carne. El campesino está sumamente contento porque algo que a él le cuesta 4 kilos, ahora lo compra en 2. Es decir, en este caso, el campesino se lleva todo el excedente comercial y por lo tanto tiene un aumento de consumo de 2 kilos de papa y la mejora en excedente para el ganadero es exactamente cero. Entonces, en este extremo, ¿qué interés tendría el ganadero en entrar en el intercambio? Ninguno. Eso quiere decir que finalmente, vamos a, finalmente el precio de intercambio, si bien no lo sabemos, el modelo no lo predice, lo que sí nos dice es que tiene que estar en una zona intermedia, es decir, 3,5 kilos de papa, 3 kilos de papa, 2,5 kilos de papa, porque en la medida que nos acercamos mucho al 4, el campesino pierde interés y probablemente no va a entrar en intercambio comercial. Y en la medida que nos acercamos mucho al 2, el ganadero va a perder interés y tampoco va a entrar en intercambio. Es decir, el campesino no quiere pagar demasiado caro y demasiado caro para el campesino es pagar 4 kilos de papas para comprar carne. Entonces, mientras más nos acerquemos al 4, no va a haber intercambio. Y por otro lado, el ganadero quiere vender con la máxima ganancia algo que le significó un costo de oportunidad de 2 kilos de papa. Por lo tanto, mientras más nos acerquemos al 2, menos interés va a tener el ganadero en entrar en este juego de intercambio. Por lo tanto, el precio, y esto corresponde a lo que vamos a conocer y en la próxima clase lo vamos a ver más en detalle, el precio de equilibrio e intercambio, y en el caso de países, a esto lo llamamos el precio internacional, depende de las negociaciones y del poder de negociación de cada región o de cada país, y por lo tanto el precio necesariamente tiene que estar entre el costo de oportunidad más alto y el costo de oportunidad más bajo y en una zona intermedia. Dependiendo de cuál de los países tenga una capacidad de negociación mayor, vemos dónde se va a establecer ese precio. Y para terminar, una pregunta para el comodín del público. Hoy en día, ¿cuál es el país del mundo que tiene la mayor capacidad de negociación con respecto a los precios internacionales? Y de hecho lo ha demostrado y lo ha hecho sentir últimamente, cosa que históricamente no lo hacía, pero ahora sí lo hace. ¿Cuál será ese país que tiene la mayor fuerza de negociación con respecto a los precios en el mercado internacional? Ah, ¿sería Estados Unidos?
Efectivamente, muchas gracias, Vicente. Efectivamente, Estados Unidos es el país que tiene la mayor capacidad de negociación en todo el mundo con respecto a los precios en el comercio internacional. Bueno, por una razón bastante obvia, es la potencia económica número uno del mundo, pero ahora seguido muy de cerca por China, y por lo tanto ellos tienen la mayor fuerza negociadora en el mundo para manipular estos precios internacionales. Y a diferencia de lo que había ocurrido históricamente, de que Estados Unidos se comportaba en forma bastante neutral en los mercados internacionales, ahora por la fuerza ha tratado de imponer sus condiciones. La verdad es que no le ha ido demasiado bien en ese sentido, porque una cosa son en economía, en las políticas económicas, una cosa son las intenciones declaradas y otra cosa son los resultados. Entonces, Estados Unidos, a través de su nuevo presidente, el señor Donald Trump, decidió que iba a restablecer el equilibrio a través de la imposición de medidas proteccionistas conocidas como los aranceles, que vamos a hablar un poco de eso en las próximas sesiones, pero el resultado inmediato que esperaba no se dio, y cosa que era bastante previsible, porque prácticamente el 99% de los economistas de cierta seriedad en el planeta Tierra anunciaron a priori que eso no iba a funcionar y no iba a dar buen resultado, cosa que así fue. Tanto así que al poco tiempo de imponer sus medidas proteccionistas, imponer unos aranceles absolutamente exorbitantes, al poco andar tuvo que echar pie atrás, puso marcha atrás y redujo significativamente estos aranceles que había anunciado en el inicio. En el caso particular de Chile, anunció en algún momento que iba a poner unos aranceles del 50% al cobre chileno, y finalmente después de este aviso grandioso y amenazante, bajó del 50 al 10%. En el caso de China, en una situación que probablemente no se había visto nunca en 100 años, amenazó con que le iba a imponer aranceles superiores al 100%. Es decir, un producto chino que vale $100 termina con un valor de $200 por la imposición de este arancel. Obviamente una cosa totalmente absurda. Pero al poco andar también redujo significativamente los aranceles a niveles, no sé, del 10, 15, 20% según los productos. Lo mismo pasó con la Unión Europea y con muchos otros países, es decir, empezó anunciando unos aranceles elevadísimos para imponer sus condiciones, y al poco tiempo se dio cuenta de que esto no iba a funcionar, no tenía cómo funcionar en todo caso, y echó marcha atrás. Pero lo que sí es indesmentible es que aún así, claramente, el país que tiene la mayor fuerza negociadora en términos de los precios internacionales es Estados Unidos. ¿Y cuál sería el segundo país con la mayor fuerza negociadora en términos de aranceles, o sea, en términos de precios internacionales y aranceles? Claramente, ese segundo país es China, que es la segunda potencia mundial, pero hoy en día muy, muy cerca ya de Estados Unidos. Y en tercer lugar, si bien no es un país, pero se considera para efectos económicos como una región unitaria, que es la Unión Europea. Entonces, estos países, estas regiones, sí tienen poder de negociación y manipulación sobre los precios internacionales, cosa que no tiene Chile, obviamente. Lo único en que podríamos tener algún tipo de fuerza negociadora es en el caso del cobre, porque Chile es el mayor productor de cobre del mundo, y también podría ser en el caso del salitre.
los nitratos de potasio y nitrato de sodio que vende Chile. Chile también es el mayor productor, pero salvo esos dos productos, la verdad es que la capacidad negociadora de Chile en el comercio internacional en términos de precios es prácticamente cero. Bueno, vamos a quedar hasta acá con la clase de hoy día. La próxima sesión, que esperemos que se pueda hacer en forma normal el día lunes, vamos a continuar con este tema y vamos a hablar específicamente del comercio internacional, vamos a hablar de los aranceles, del proteccionismo y de los beneficios del comercio. Y todo esto a partir de este modelo simplificado que vemos hoy día, que habla de las ventajas absolutas, tal como las presentó Adam Smith por allá por el año 1776, a posteriormente, una generación después, el año 1817, el modelo de las ventajas comparativas, presentada por el economista también británico David Ricardo, y cuyo modelo sigue vigente hasta el día de hoy. El modelo tiene 200 años de antigüedad. Es cierto que hay modelos más perfeccionados, pero en gran medida lo que hizo el aporte de David Ricardo se sigue manteniendo hasta el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Les agradezco su asistencia. Tuvimos que hacer esta clase en forma telemática con motivo del Frente Mal Tiempo, de acuerdo a las instrucciones de rectoría. Así que entiendo, esto se avisó ayer a muy última hora, así que entiendo que hay algunas personas que pueden que no se hayan enterado hasta muy tarde. Eso significa que hoy día, para efectos prácticos, todos van a quedar presentes. Y esta clase además está siendo grabada, así que para los que no pudieron asistir, van a tener a su disposición la clase hoy día grabada. Y para todos los que vinieron a la clase hoy día, les agradezco mucho su asistencia y participación. Si no hay más consulta o pregunta, damos por terminada la clase, la sesión de hoy día y nos vemos el próximo lunes. Esperemos que normal y presencialmente a las 8:15. Chao, profesor. Quedamos hasta acá entonces. Nos vemos el próximo lunes. Que estén todos muy bien. Descansen y Chao, cuídense profe. de la lluvia. Nos vemos.